Bueno, entonces vamos a revisar los ejercicios del capítulo 1, ¿no? Entonces lo primero que dice es que escribe los siguientes códigos, lee el error que te devuelve el compilador o el ambiente de ejecución, después escribe el código correcto de modo que al ejecutarlo ya no salgan errores. Listo. Entonces vamos a escribir aquí y la parte importante que escriban y lean los errores es que si los leen, la próxima vez que les salga el mismo error, pues ya tendrán una idea de cómo se soluciona. Entonces, listo. En este caso, si nos damos cuenta, el compilador de alguna manera encuentra que la primera línea le parece extraña, el error tal vez no es el mejor, él nos sugiere que hace falta un punto y coma, pero lo más importante es pues que definitivamente nos hace ver que esta primera línea está mal. Entonces siempre que definamos una función, acordémonos que la primera línea debería tener la firma de la función, que es valor de retorno, identificador y los paréntesis. Entonces, si miramos bien, pues falta el tipo de dato. Entonces, si bien el mensaje no es el mejor, por lo menos sí nos da una idea clara de dónde debe estar el error y eso de alguna manera nos debe ayudar. Entonces, si yo agrego, eh, si yo agrego el valor de retorno, y ¿sí? Ya con el valor de retorno, pues me funciona y está bien. Listo. Función número 2. Entonces, de nuevo, miren que acá me está diciendo que él no sabe bien qué es la clase string y ustedes pueden decir, pero claramente el material nos decía que string era un texto porque está mal y la clave está en el mensaje de alguna manera de ayuda. En Java es importante las mayúsculas y las minúsculas. String con S no es nada que esté definido con anticipación, entonces si lo escriben con S minúscula, pues les va a salir un error de este estilo, ¿no? Y cada vez que escriban funciones en JShell y tengan este error de que el método fue creado, pero no puede ser utilizada hasta que algo sea declarado, seguramente se cometieron un error en la manera en que están escribiendo la variable. Entonces, muy importante que se acostumbren a que este error tiene que ver con que escribieron mal alguna palabra en alguna parte. Listo. Error 3. eh, Listo. Esa es la función 2 y como ven me dice que falta un identificador y me da una pista clara de dónde está el error. Entonces de nuevo, el mensaje error tal vez no es exactamente el que es, él tiene que adivinar si el error es que omití el tipo de dato o que omití un identificador y en este caso pues está asumiendo que who es el nombre de un tipo de dato y lo que me hace falta es darle un nombre, ¿no? Los compiladores usualmente revisan los errores de arriba hacia abajo, entonces pues él no se puede dar cuenta que who lo estoy usando como un identificador, entonces me sugiere eso. Entonces el error tal vez no es el ideal, pero definitivamente me señala en dónde está el error. Cuando yo voy acá, pues puedo ver que hay algo raro con los parámetros y ahí me puedo acordar que los parámetros siempre deben llevar no solamente el identificador del parámetro, sino también el tipo de dato. Entonces, si agrego el tipo de datos ya es suficiente para
evitar el error. Listo. Siguiente ejercicio. Y este es el coco de todas las personas que arrancamos. Este es un error sutil. Listo. Y en este sí, el compilador es perfecto. Nos dice que tenemos un return y que él esperaría que al final de ese return haya un punto y coma. Y es exactamente lo que nos hace falta. Al final del return nos falta un punto y coma, ¿no? Entonces, de nuevo, muy importante, lean los mensajes de error del compilador, familiarícense con ellos y muchas veces los mensajes les dan de verdad suficiente información para que ustedes mismos corrijan los errores. Entonces, no lo dejen de hacer. Listo. Error 5. Listo, y de nuevo el compilador siendo muy útil, de alguna manera me señala un lugar raro, pero me dice claramente, oiga, no hay un statement de return, y efectivamente ese es el error. Entonces, sí, aprovechen los errores de compilador, léanlos y con eso seguramente ya pueden encontrar muchos errores. Y por último, return hola error. Listo. Y de nuevo, acá me sigue sugiriendo que él cree que falta un punto y coma. De nuevo, pues no es perfecto el compilador. Y me señala este lugar y de nuevo, de arriba para abajo, parecería como si eso fuera una sentencia por sí sola. Pero pues yo sé que estoy tratando de definir una función. Entonces, de nuevo, ¿no? El lugar es el correcto, pero pues el compilador no tiene, no puede ser mago pues para saber exactamente cuál es el error, sobre todo porque revisa línea a línea, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí falta algo y entonces ahí es donde yo me acuerdo que la firma de una función es valor de retorno, identificador y parámetros, y ahí es donde me puedo dar cuenta que me hicieron falta los parámetros y efectivamente eso corrige mi error. Listo. Entonces el 1.7 está, lo pueden ignorar, ahí no hay un error. Bueno, entonces ahora llenar los huecos, que tal vez es un ejercicio que pueden abordar como de diferentes maneras, ¿no? Entonces una manera es tratar de ver, ir viendo hueco a hueco y ver cómo los pueden llenar. Y la otra manera es mirar los caracteres y ver pues dónde podrían ir lógicamente de alguna manera, ¿sí? Entonces, miremos tal vez por los caracteres. Entonces, tenemos 5 comas. Entonces, ¿dónde podría ir una coma? Entonces, bueno, una coma antes de un paréntesis, eso no lo vimos en ninguna parte. Y una coma en esta lista de parámetros. Entonces el material no incluía ejemplos que tuvieran más de un parámetro. Entonces esta era una manera curiosa un poco de cómo ponernos a pensar como, bueno, no vimos cómo serían múltiples parámetros, pero qué tal que quisiera hacer eso, cómo debería ser. Entonces hemos visto que efectivamente las comas las utilizamos para separar usualmente listados de cosas. Lo hemos visto con los argumentos de string.format. Entonces uno podría pensar como, sí, definitivamente acá debería ir una coma y acá debería ir otra coma, y eso separaría los parámetros, ¿sí? Y bueno, digamos que hasta ahí. Ahora, esto de acá, pues primero tocaría establecer exactamente qué podría ser. Y esto se parece mucho a un string de formato.
y efectivamente una de las opciones es string.format. Entonces, claro, si yo agrego aquí string.format y string.format tiene que ir en alguna parte, entonces string.format parecería pertenecer al hueco E, y efectivamente si el hueco E tiene string.format, F, G y H tienen que ser comas, y miren que ahí cumplimos las 5 comas, ¿no? B, C, F, G, H son comas. Ya dijimos que era string.format. Y me quedan llavecitas, que llavecitas sabemos que agrupan, y efectivamente hay huecos en donde yo esperaría que hubieran símbolos de agrupación para la función, y me queda un identificador que efectivamente pues podría ser el identificador de la función que estoy definiendo, ¿no? Entonces, string, adivina la película, y string emoji 1, string emoji 2, string emoji 3, y escribamos esto. Entonces, porcentaje S, no me acuerdo cuál es el formato. Ah, sí, es con comas. Porcentaje S, coma, porcentaje S, coma, porcentaje S. Aquí se acaba el string de... Se acaba, ¿qué? Se acaba el formato, el string de formato, y pues paso a los argumentos, y miren que efectivamente dejo un espacio después de cada coma. Eso efectivamente creo que es un buen uso de el espacio en blanco para que se vea más sencilla, ¿no? Entonces, listo. Ahora que queda, podemos probarla de alguna manera. Miren que son strings, entonces si bien pueden tratar de copiar emojis, realmente no necesitan ser emojis como tal. Pueden simplemente mandar cualquier string, y pues simplemente revisar que queda con el formato que ustedes esperaban. En este caso está bien. La otra cosa que pueden hacer es averiguar cuál es la manera que pueden utilizar en Unicode para incluir los caracteres. Entonces, por ejemplo, sí, backslash U lo que me dice es que voy a ingresar un string que tiene que ver con el código Unicode, y puedo averiguar cuál es el código Unicode de los caracteres que quiero. Pero de nuevo, ¿no? A efectos de revisar que el ejercicio está bien, cualquier string es suficiente. JShell tal vez a veces se vuelve un 8 con copiar y pegar emojis. Los IDEs son un poco mejor, pero de nuevo, no se estresen. Realmente lo más importante del ejercicio era que esto les compilara y no que se vieran los emojis. Listo. Y tenemos otro ejemplo de esto. Entonces tenemos una nueva función con huecos, y también podemos volver como al mismo punto, ¿no? Entonces, pues veo que aquí tengo símbolos de agrupación, por lo tanto definitivamente estoy haciendo una función. Las funciones que hemos hecho por ahora son todas funciones de una sola línea con un return. Esto debería ser una sentencia, y por lo tanto pues return debería ir acá. String.format, la cosa esta japonesa, y un hueco, como este es un string de formato, debería en alguna parte haber un porcentaje S, que es el único placeholder que hemos visto. Entonces efectivamente hay un porcentaje S acá, y el E todavía digamos que podría haber dudas, pero el F definitivamente tiene cara a ser un punto y coma, y efectivamente vemos que hay un punto y coma, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda un string, y un string es un valor de retorno. Ese sería el lugar donde yo esperaría que hubiera un valor de retorno en una función, y me queda con Nichiwa y entre paréntesis string dare.
lo único que hemos visto entre paréntesis es llamados a funciones o los parámetros de una función, mientras que esto sea la función. Como esto incluye el tipo de dato, pues no puede ser el llamado a una función, debe ser parte de la firma del método, y efectivamente hay un hueco para eso. Y este Dare, que es el único que me hace falta, no habíamos asignado nada al hueco E, entonces seguramente ahí lo deberíamos escribir. Entonces con Nichiwa string Dare return string.format. Listo, copiemos las letras japonesas. Se me olvidó ponerle un string, porcentaje S y Dare, y efectivamente la cosa funciona bien, ¿no? De nuevo, para efectos del ejercicio, si acá ponen cualquier string, pues está bien, porque es claro que lo importante era llenar los huecos y pues esto no era parte del hueco. Entonces no se estresen si los caracteres no se les ven en su terminal. De nuevo, los IDEs son un poco más amigables para este tipo de cosas. Listo, esos son los ejercicios de llenar huecos. Entonces ahora tenemos tres funciones, ¿no? Función separador, que cuando yo la llame debería devolver este string. Y cuando veo este enunciado, entonces debería pensar siempre en cuál es la firma del método, ¿sí? La firma siempre como que me da un poco la pauta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo lo que espera la función retornar, me retorna algo entre comillas dobles, eso significa que regresa un string. Entonces, el valor de retorno es string. Por este ejemplo me doy cuenta que la función se debería llamar separador, y aquí mismo veo que no debería pasarle ningún parámetro, y también debería ser claro que no necesita parámetro, porque miren que siempre la función retorna lo mismo. Una función que retorna siempre lo mismo seguramente es una función sin parámetros. Listo. Y tengo este string, eso es lo que quiero retornar. Entonces escribamos return y retornemos ese string específicamente. Y efectivamente, si yo lo invoco, me está devolviendo lo mismo que dice acá. Entonces lo hicimos bien. Listo, una función vocales que retorne el string a, e, i, o, u. Entonces lo mismo, yo veo esto, me doy cuenta que estoy retornando un string. Entonces string, veo que debería llamarse vocales y no tiene ningún parámetro. Y lo mismo, pues una función que siempre hace lo mismo, definitivamente es una función que no tiene parámetros. A, e, i, o, u. Listo. Y si yo invoco vocales, está retornando lo que yo esperaba. Entonces, bien. Y por último, una función título adornado, que tome un string como parámetro y retorne el mismo string precedido de tres llavecitas menores que y antecedido por mayores que. Y miren que el ejemplo también es claro que hay unos espacios que deberían estar en el string resultante, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué retorna esto? Retorna un string. Y aquí puedo ver que el identificador es título adornado, pero puedo ver también que necesito pasarle parámetros, y necesito pasarle un parámetro, pues que es el título que van a adornar, ¿no? En general, cuando estén pensando en funciones que ustedes quieran hacer, siempre piensen como, ok, si yo quisiera adornar un título, ¿qué es lo que necesito de input para poderlo hacer? Entonces, claro, pues necesito, deme el título y yo se lo devuelvo adornado. Si usted no me da el título, pues yo no podría adornarle.
Y uno podría pensar como, bueno, el título y también dígame cuál es el formato del adorno. En este caso, como el formato siempre es el mismo, pues ya no necesita ser un parámetro porque no va a cambiar, pero acordémonos que eso es lo que hacen los parámetros, ¿no? Me dan como mayor flexibilidad. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer una función que reciba el título, pero también el formato de adorno, y eso me daría más flexibilidad. Pero bueno, para este ejercicio el formato ya está escogido, es el mismo, entonces no necesitamos eso como parámetro y pues por el ejemplo de uso me doy cuenta que definitivamente hay un solo parámetro. Pero esa sería como una manera de ver cuándo necesito más de un parámetro y cuándo necesito solo uno, ¿no? Entonces, llamémoslo título adornado y a esto llamémoslo título y sabemos que string.format es la manera que hemos visto para hacer concatenación de strings. Entonces voy a usar mi formato y después de las llaves de apertura, los menores que el espacio, va el placeholder y mis mayores que, y agreguemos ahí título y listo, ahí está mi función. Y ahora hagamos los tres ejemplos de prueba que hay en el material. La función no se llama título, se llama título adornado. Dios, por eso es que autocompletar es chévere en JShell. Listo, entonces título adornado con Java funciona. Si yo le paso esta cadena, está retornando lo que debe retornar. Y el otro era A más B. A más B. Listo, efectivamente, sí, estos tres coinciden con estos tres, por lo tanto sé que la función está bien. Bueno, y ya que estamos hablando de estos ejercicios, creo que vale la pena hacer un comentario adicional sobre algo que ha cambiado un poco en nuestra industria. Entonces, cuando yo aprendí a programar, me enseñaron que todas las funciones tenían que tener identificadores que fueran verbos, y lo que tenía que hacer el identificador era explicar hacía, cómo funcionaba la función, ¿sí? Como en términos de un verbo, qué es lo que está haciendo la función. Resulta que hace 10 años hubo como un gran cambio en la forma en que pensábamos la programación en Java, y creo que ese consejo ha cambiado y hoy en día la recomendación es que el identificador de las funciones debería ser un sustantivo que describa el valor a retornar. Entonces, cuando yo escribo una función separador, estoy describiendo que lo que voy a retornar es algo que puede ser utilizado como un separador de textos. Si yo tengo una función que se llama vocales, pues espero que lo que retorne es un string con las vocales. Y si tengo una función que se llame título adornado, pues lo que me está diciendo es si usted me pasa un título, yo le devuelvo el título adornado, ¿no? Entonces, ya no son verbos, como se dan cuenta. Y como les digo, puede que se encuentren personas que hayan aprendido a programar hace mucho tiempo que les digan, no, 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 las funciones tienen que ser verbos. Y como les digo, tiene que ver un poco con algo que antes se utilizaba y algo que ya no es una buena práctica. Y más importante aún que este comentario puntual sobre los identificadores de las funciones, yo creo que lo más importante que quiero resaltar de todo esto es lo importante que es que ustedes aprendan buenas prácticas con contexto, ¿sí?
Entonces, nunca está bien que digamos como no hagan esto nunca o, no o hagan esto siempre. En programación, nunca y siempre creo que son palabras que son no deberíamos tratar de utilizar, ¿sí? Lo que deberíamos tratar de decir es eh, para lograr esto, utilicen esto, y para la gente debería ser clara como, claro, la frase importante es, ¿sí? Para lograr esto o en este contexto, y si cambia lo que queremos lograr o cambia el contexto, pues que ustedes sepan como, claro, este comentario, esta buena práctica, pues tal vez ya no tiene sentido porque el contexto cambió. Entonces, claro, el contexto de antes de las funciones es que todo lo veíamos como lo más importante es el cómo se hacen las cosas, y hoy en día creo que la gente se dio cuenta que la mejor manera de tener código legible es concentrarse menos en el cómo y más en el qué. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy devolviendo? Un separador. ¿Qué estoy devolviendo? Unas vocales. ¿Qué estoy devolviendo? Un título adornado, ¿sí? Antes hubiera sido muy normal que esta función se llamara como get vocales, ¿sí? Y de nuevo, porque lo importante era de alguna manera como el verbo detrás de la función. Entonces, sí, sepan que es probable que se encuentren con personas que les digan, no, 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 ese nombre está mal porque debería ser un verbo. Entiendan de dónde viene esa idea de que todo debería ser un verbo. Y lastimosamente hay gente que aprendió a programar y nunca se mantuvo como en contacto con la comunidad, y hay buenas prácticas que han cambiado. Entonces, pues claro, si uno no está como pendiente de lo que va pasando con la industria, hay cosas que antes eran buenas prácticas que ya no, ¿no? Entonces, bueno, para que sepan por qué nuestras funciones todas han sido sustantivos y no verbos, y que sepan de dónde viene la idea de que todo sea un verbo, y es probable que puedan encontrar en alguna parte eso como una buena práctica, y que entiendan por qué eso ha cambiado. Y por último están estos dos ejercicios, y dice, para estos problemas mira los ejemplos de uso de una función y luego revisa el código inicial que no está funcionando como se esperaba. Ejecútalo y luego corrígelo para coincidir con los ejemplos. Entonces podemos ver que hay una función adornar que debería retornar un string con este formato, y acá también si le pasamos mundo pues debería retornarlo así. Y miren que en este caso sí usamos un verbo. Entonces, de nuevo, ¿no? No se casen con que todo tiene que ser un verbo o con que nada tiene que ser un verbo. Yo creo que la mejor práctica hoy en día es traten de empezar con un sustantivo que describa lo que van a retornar. Si eso creen que no da buena legibilidad, pues está bien que utilicen un verbo. Para funciones tan sencillas como estas, casi que tal vez no daría mucha diferencia de alguna manera. Entonces, está bien, pero lo que les digo, traten de empezar tal vez por un sustantivo. En todo caso, entonces esta es nuestra función adornar, y vamos entonces a copiarla para ver qué está haciendo. String adornar, string texto. Y esto es lo que está haciendo nuestra función actualmente, así quedó escrita. Listo. Y efectivamente vamos a ponerle Java a ver qué sucede, y está lanzando un error, ¿no? Entonces nos damos cuenta que pues no hace lo que tendría que hacer, que sería esto. Entonces vamos a leer excepción, missing format argument exception, format specifier porcentaje S. Tal vez no es el mejor mensaje de error,
pero nos damos cuenta que tiene que ver alrededor de el format, ¿no? Y para las excepciones en Java, miren que Java nos da como un poco como un paso a paso de qué estaba pasando. Entonces la función adornar llamó a string.format y format llama a unas cosas internas y efectivamente falló cuando estaba tratando de llamar a esta función format. Y este número 35 tiene que ver con en dónde quedó guardado este adornar. Eso es exclusivo de Shell, pero sí nos dice que está en la línea 2. O sea, aquí está el error. Y como les digo, dice missing format argument exception. Entonces, pues veamos un poco qué pasa acá. Y después de un tiempo nos podríamos dar cuenta que aquí estamos cerrando las comillas dobles, no al terminar el formato, sino al terminar todos los parámetros. Entonces él cree que todo esto es el formato y cuando tratamos de usarlo, él se da cuenta que hay un porcentaje S, pero no hay una indicación clara de qué es lo que tengo que reemplazarlo, y eso es lo que está produciendo el error. Como les digo, el texto tal vez puntual del error no me gusta tanto, pero bueno, pero por lo menos nos dijo en qué línea estaba el error, ¿no? Entonces quitemos los dos puntos de acá, las comillas dobles de allá, las ponemos acá, y ahora si yo lo llamo, ya está corregido el error. Entonces eso, cuando usen string.format y tengan un missing format argument exception, eso, revisen un poco bien que estén pasando bien el formato que es y el número de variables. Los IDEs usualmente tienen un mensaje de advertencia, un warning, y tiene mejor información el IDE, pero pues en JShell no lo tenemos. Pero bueno, si alguna vez ven ese missing format argument exception, es por eso. Otra cosa que a veces también pasa es que se nos olvida pasar suficientes argumentos a la hora de llamarlo, y eso también produce el mismo error, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Es un poco como lo que nos estaba pasando antes, solo que antes teníamos las comillas. Pero si yo, por ejemplo, digamos que fuera a hacer algo de este estilo en que lo voy a repetir y solo proveo un porcentaje S, eso lo ignora, ¿sí? Él pelea cuando hay menos variables que placeholders, pero no si hay más variables que placeholders. Entonces, bueno, pues para que lo tengan un poco en cuenta. Listo. Y el otro caso, entonces, es este concatenar, y concatenar tiene este formato, y estos son los ejemplos que nos están dando. Entonces, vamos primero a copiarlo, concatenar, como lo estaba llamando acá, S1 y S2, S1, S2, y hago algo de este estilo. Entonces S1, S, porcentaje S para los placeholders. Listo. Y si yo llamo a esto con A y B, entonces me regresa B más A, pero si yo veo, debería regresarme, bueno, realmente no usé A y Z, entonces me estaba viendo Z más A, y lo que yo esperaría es que me volviera A más Z. Y hagamos el otro ejemplo. Si yo le paso hola mundo, entonces me devuelve mundo hola, mundo más hola, pero yo quisiera que me regresara hola más mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está causando este comportamiento extraño?
Entonces lo que vemos un poco es que, sí, como que hay algo que está invertido de alguna manera. Y en string.format veo que primero está S2 y después está S1. Y el orden de esto importa porque el primer placeholder lo reemplaza con la primera variable después del string de formato. Entonces S2 lo está colocando acá y S1 lo está colocando acá. Y eso es lo que está causando que los strings queden invertidos, ¿no? Entonces, ahora sí dice hola mundo y ahora sí dice A más Z, ¿no? Entonces, acuérdense que el orden en que pasan las variables es muy importante y relevante. Y esos eran todos los ejercicios de funciones. Esperamos que los hayan encontrado interesantes y que hayan aprendido mucho con ellos.